Hola, ¿qué tal mi amiga, mi amigo? ¿Cómo estamos? Bienvenida, bienvenido a nuestro nuevo programa de Escuela de Política. Vamos ahora a conversar de un tema muy actual, de un tema que es muy importante porque el mundo entero está enfrentándose a una crisis tremenda. Muchos de los problemas políticos que se están dando en El Salvador ocurren en otros lugares del planeta. No somos el único país que tiene una profunda crisis política. Vayas a donde vayas, veas hacia donde veas, vas a encontrar una tremenda crisis política en los Estados Unidos, en Argentina, en Chile, en países de Oriente. Hay una tremenda transición. Eso es lo que está sucediendo. La humanidad entera está atravesando por una transición donde lo viejo está cediendo hacia lo nuevo. El asunto es, como dice algún pensador, no termina de la noche, no termina, pero tampoco comienza a amanecer. Estamos en un momento de crisis, de dos maneras de ver el mundo. Lo que vimos nosotros, los baby boomers, toda nuestra generación, ahora con los millennials, con la generación Z, están viendo un mundo totalmente distinto, totalmente diferente, donde actores internacionales que antes no tenían preponderancia, no tenían peso, ahora están teniendo peso y están apareciendo. Por ejemplo, la misma China en los años 90 era considerada todavía un país del tercer mundo. Imagínate el poder que China tiene actualmente. Y así como eso que está sucediendo a nivel planetario, también en El Salvador estamos viviendo una tremenda crisis. Te voy a poner solamente un ejemplo. Tenemos un presidente que llegó por medio de un partido al gobierno, pero resulta que ese no es el partido político oficial, como se conoció antes. O sea, él llegó por medio de un partido político, pero luego se desvincula fácilmente de ese partido político y le apuesta a otro partido político. Eso no lo había visto, yo no lo había visto nunca. En el país siempre eran uno o dos partidos, más bien dicho, dándose, ¿verdad? Enfrentándose. Y cuando uno ganaba, ese era el partido oficial y el otro perdía, era el partido de oposición. Y luego sucedía lo contrario y pasaba a ser de oposición el que era oficial y el otro pasaba a ser el oficial. Pero ahora tenemos dos partidos grandes, mayoritarios, que dominan la Asamblea Legislativa y por otro lado tenemos un partido que es Gana, con menos diputados, que no es el partido oficial. Y no tampoco es el partido al que se prevé que el presidente le va a apostar en las próximas elecciones. Eso es algo nunca antes visto, digamos. Eso es algo totalmente novedoso. Y así como eso, están pasando muchas cosas más que nos están dejando con la boca abierta. El estilo de gobierno, los estilos de gobierno actualmente son totalmente diferentes a los que nosotros conocimos allá por los años 70, 80, 90, toda la primera década del siglo XXI. Todo esto que estamos viviendo ahora es totalmente nuevo. ¿Se puede decir de que el problema son los políticos salvadoreños? No, en términos generales, la política a nivel mundial está enfrentada a una tremenda crisis. La crisis de los partidos políticos. Entonces, veamos cuáles son algunas de las razones y vamos a hablar con nuestro invitado de ahora, con el amigo Roberto Cañas, a quien vamos a invitar en un momento para que se integre a la reunión para poder conversar con él.
Y lo que estamos viendo es absolutamente nuevo. Yo te voy a mencionar seis características que hacen de este un momento novedoso y las razones por las cuales estamos en esta crisis. La primera razón es el acceso a la información. Fíjate que cuando cuando estaba en mi adolescencia, teníamos solamente 3 canales de televisión, teníamos 2 o 3 o 4 periódicos, que eran 3 o 4 periódicos, 3 canales, luego fueron 4, luego fueron 5, pero eran muy poquitos. Al mismo tiempo, existía la posibilidad de dinamitar periódicos que estaban dando información que no le convenía al gobierno, lo dinamitaban, mataban a los periodistas. Entonces el acceso a la información era muy limitado porque teníamos que consumir solo la información de los medios de comunicación autorizados. Habían también pocas radios, ahora hay un montón de radios, pero de todas esas radios teníamos unas 3 o 4 que daban noticias y toda la noticia estaba censurada. Es decir, pasaba por una oficina de censura en Casa Presidencial y ahí se veía lo que podía salir y qué era lo que no debía salir. Ahora, ¿quién no sube información a Internet? Hoy, cualquier persona con una computadora, con una cámara, como estoy haciendo en este momento, puede transmitir información. Es más, puede ser que una persona se convierta en tendencia en las redes sociales diciendo algo y la información que esa persona emite ya no va a una censura oficial. Entonces, ahora tenemos mayor acceso a la información y cualquier metida de pata de un político o de una política se sabe más rápidamente porque hay mayor acceso a la información. Segundo punto importante que hace diferente este momento al anterior es el acceso a los medios de comunicación. De la misma manera, cuando yo estaba más joven, lo que sucedía era que la oposición utilizaba pintas en las calles, pegaban volantes o afiches en los postes o andaban distribuyendo volantes porque no tenían plata para estar pagando publicidad en los grandes medios de comunicación que eran sumamente caros. Entonces, la posibilidad que tenía un pensamiento o un proyecto político de llegar a la persona, a los lectores, a la población, eran mucho más reducidos. Ahora, cualquiera, de nuevo, como dijimos antes, la diferencia es que antes hablábamos de la información, ahora acceso a la propaganda. Nosotros podemos hacer propaganda en las redes sociales y ya tenemos presidentes que han llegado a ser presidentes gracias a las redes sociales y no a esos viejos medios de comunicación. El primer presidente que se considera que llegó al poder básicamente sobre el fundamento del trabajo de las redes sociales fue el presidente Obama de los Estados Unidos, que por primera vez demuestra el peso de las redes sociales y la disminución del poder de los medios tradicionales de radio, televisión y prensa escrita. Entonces, ahora podemos hacer fuertes campañas de publicidad con presupuestos mucho más bajos. Entonces, la calidad o la cantidad de propaganda que podemos hacer depende de una buena estrategia, como siempre, y también de presupuestos más accesibles, más reducidos. Ahora es más fácil expresarse que antes. Ese es un segundo elemento que pone en crisis porque ya la información ya no se filtra como antes, sino que ahora la información se sube a través de canales en YouTube, a través de Facebook Lives, etc. El TikTok, bueno, hay tantas redes sociales y recursos digitales que se pueden utilizar para hacer comunicación política. Luego, una tercera razón de esta crisis es precisamente el hecho de que las ideologías como las conocimos han entrado en crisis. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero al hecho de que antes había o comunismo o socialismo, pero resulta que uno y otro fracasaron. O sea, Estados Unidos tiene serios problemas financieros, que era Estados Unidos la bandera del proyecto y del pensamiento capitalista, y China, que era China continental o China comunista,
se convierte en una potencia mundial económicamente hablando. Y a diferencia de los Estados Unidos, China tiene una economía centralizada y no tiene elecciones como las tenemos nosotros en nuestros países. Entonces, el socialismo representado por la Unión Soviética se resquebrajó a inicios de los años 90 del siglo pasado. Entonces, las ideologías entran en crisis. La ideología capitalista que decía nosotros defendemos la libertad y toda la gente puede hacerse rica, etcétera, resulta que ha incrementado la pobreza. Mientras que el esquema de economía planificada de parte de China y que sigue siendo, digamos, un país, entre comillas, comunista, aunque no tiene mucho de eso, ya su sistema de comercio, etcétera, pero esas ideologías han entrado en crisis. Nos demostró la práctica y la experiencia de que la ideología no es lo importante y ahora, ¿qué vamos a pensar? O sea, ¿cómo podemos explicar el mundo actual cuando las ideologías han entrado en un serio reflujo? Luego tenemos un factor que ha sido clave, y creo que por razones de tiempo solo vamos a quedarnos hasta este punto. Otro factor clave para la crisis de la política actual es la corrupción. Una corrupción escandalosa que no vi cuando estábamos jóvenes. Había corrupción, siempre ha habido corrupción y siempre va a haber corrupción. La corrupción es como un virus que tenemos en el cuerpo y que cuando el cuerpo se debilita, aflora. Y cuando el cuerpo tiene muchas defensas, disminuye y la controlamos. Pues la corrupción en los años 70 y 80 a nivel del aparato público no era tan escandalosa como llegó a ser en estos últimos 20 o 30 años en el país. Y esto ha generado un problema serio de credibilidad y de confianza en la clase política y en los partidos políticos en general. Esa es otra de las causas. Y bueno, existen causas también como la multipolaridad. El mundo ya no es bipolar como antes, es multipolar o tripolar. Rusia, China, Estados Unidos, Europa ha perdido peso, etc. Hay otras razones por las cuales estamos enfrentados a una crisis política partidaria y están surgiendo nuevas maneras de hacer política. Y precisamente de eso vamos a hablar ahora con nuestro invitado. Ya regresamos. Estoy presente aquí por Apopa. Presente Por Apopa. Y bien, continuamos con nuestro programa de Escuela de Política. Ya está con nosotros nuestro invitado de lujo, Roberto Cañas. ¿Qué tal está, Roberto? Muy bien, Francisco, qué bueno estar en este esfuerzo que estás haciendo, que tiene un significado bien importante, porque hay que tomar decisiones y las decisiones deben de ser inteligentes, informadas, y sin duda esto es una contribución que tiene un significado importante para la población de Apopa. Bueno, Roberto, te comento un poco. Estábamos al inicio del programa hablando sobre cuáles son las razones, motivos fuertes que han llevado a esta crisis de la política y de los partidos políticos. Mencionaba algunos como, por ejemplo, el mayor acceso a la información que existe ahora. Segundo, el acceso a los medios de comunicación para hacer propaganda política, que tú recuerdas lo que costaba en los años 70, 80 llegar a los medios para hacer propaganda política. La tercera razón que mencionaba es la crisis de la ideología, es decir, el socialismo no era lo que nos vendió, ni el capitalismo tampoco, y existe un vacío de pensamiento. Otra razón que mencionaba era la multipolaridad. Hoy estamos en un mundo multipolar o tripolar, dicen algunos. Y finalmente otra razón que mencionaba es la profunda corrupción que se incrementó durante los últimos años, que la vimos como no la habíamos visto antes. Una corrupción demasiado grande, escandalosa. Y yo quisiera entonces que tú nos compartieras con toda la experiencia que tú tienes, que nos explicaras cuáles son las razones que tú crees que han llevado a esta crisis política, que está por nacer algo, pero no termina de morir lo anterior. Bueno, Francisco, mira, yo creo que en el fondo de esto hay un hartazgo, hay un cansancio de la población
de la conducta de muchos políticos, en el entendido de que no responde el comportamiento de los políticos a dar respuesta a las necesidades, a los problemas, a los sentimientos de las personas. Entonces, cuando la población empieza a percibir que la política no le resuelve los problemas de la vida cotidiana, prescinde de la política. Y hay momentos, digamos, agudos como el argentino, cuando llegó a decir la población argentina que se vayan todos. Es decir, ya no es una cuestión de con uno u otro el malestar, es con toda la clase política que no ha respondido a las expectativas de la población. Entonces se hace fundamental que hay que reivindicar la política, porque tampoco podemos condenarnos a decir que lo político y la política nos sirve, porque el entendimiento del significado de la política es la búsqueda del bien común, es trabajar por resolver los problemas de las personas. Además, si lo vemos constitucionalmente desde el espíritu del derecho, la Constitución en el artículo 85 plantea que la única manera de llegar a representar al pueblo en el gobierno es a través de los partidos políticos. O sea que aquí no hay vuelta de hoja. Estamos condenados hasta que exista una reforma constitucional a que sean los partidos los que van a tener la representatividad de la población. La democracia en el país es una democracia representativa, delegatoria, pues, es decir, aquí cada uno de nosotros, como no podemos estar en la asamblea o en el ejecutivo, delegamos o damos nuestro mandato a aquellos por los que votamos. Lo que pasa que la gente no encuentra que responda a sus expectativas el comportamiento de la llamada clase política. Por eso es que hay el malestar, por eso es el cansancio, por eso es que cuando le preguntan en las encuestas a la gente si la democracia le resuelve los problemas, la respuesta es muy clara y es no, pues así como se está desarrollando actualmente en el país. Efectivamente, y tú ves cambios, Roberto, ¿me podrías identificar algunos cambios o síntomas de un nuevo estilo de hacer política en el país? Porque obviamente estamos en el río revuelto en este momento, es muy difícil diferenciar qué de la vieja cultura sigue dominando y qué de la nueva cultura política viene surgiendo. ¿Tú tienes idea, identificas algunos factores novedosos en la política? Mira, hay que contextualizarlo porque es imposible hablar de esto sin situar el planteamiento. Es decir, en qué momento estamos, qué condiciones vive el país para poder entender el comportamiento político y el entendimiento que la población tiene de la política y de los políticos. Yo pienso que empiezan de manera bastante primaria a darse algunas manifestaciones de lo que podría llegar a ser una manera diferente de hacer política. Lo que sucede es que la gente ya no cree a la primera, pues. Y aquí sí, por sus hechos los vamos a conocer. No puede ser una política de caritas. No puede ser una política de quien tiene más posibilidades de dar algún tipo de promocional, porque de eso ya venimos de regreso. Entonces, hay que situar temporalmente la cuestión. Estamos en medio de una pandemia, estamos a menos de 6 meses de un proceso electoral. Ahí es donde vamos a ver en presencia a los actores políticos. Y dependiendo, ¿sí? Dale. ¿Qué tipo de mecanismos crees tú que debería de generar la sociedad para que ya no se deje ir por promocionales, aunque hay gente que todavía sigue votando por eso, o porque les pagan, qué sé yo? Pero ¿qué tipo de mecanismos crees que la sociedad debe generar para que la política se purifique, se transparente más? Bueno, si hablamos de la política electoral, que es la que va a estar ya domina pues la vida política del país en gran medida, lo que debería de hacer la población, y yo creo que eso tú lo puedes hacer ahí desde el canal, es que los partidos lleguen a comparecer ante la opinión pública a presentar cuáles son sus propuestas electorales,
cuál es su programa de gobierno. Pero eso ya se ha hecho antes, eso ya se ha hecho antes. Siempre, bueno, por ejemplo, Paco Flores jamás presentó en su programa de que iba a dolarizar el país y lo hizo, como tampoco Cristiani puso en su programa que iba a privatizar la banca y lo hizo, y son recordados por ese tipo de cosas, ¿no? Precisamente por eso el cansancio. Pero vaya, ¿cómo podemos construir un control ciudadano de la gestión política que ayude a que ese tipo de conductas de que prometen todo en la campaña y hacen otras cosas o no hacen nada en el gobierno pueda resolverse? Hay mecanismos, hay que desarrollar, obviamente. Uno es el tema de la demanda de transparencia. Transparencia es poner en vitrina toda la actividad de los políticos, cómo son financiados, qué proyectos van a hacer y cómo los van a financiar, quiénes son los que dan dinero para que las campañas funcionen. Debe haber una política de exigencia de rendición de cuentas también. Es decir, en términos teóricos generales, la política es: yo presento un programa electoral, gano la elección, lo convierto en un programa de gobierno y empiezo a tratar de cumplir en el programa de gobierno lo que yo ofrecí en campaña. Y la rendición de cuentas justamente es para llegar a donde el soberano a decirle: miren, esto es lo que yo prometí y esto es lo que he alcanzado a hacer en este periodo de tiempo del cual estoy rindiendo un informe. Otra cosa, debe ser celosa la población en el tema de no tolerar la corrupción. Cero tolerancia a la corrupción. Que verdaderamente la clase política entienda que no van a dejarle pasar la infinidad de maneras de usar recursos públicos para un objetivo privado, que eso al final de cuentas es corromperse, pues. Y es grave porque este es un país pobre, porque está endeudado hasta el 90% del PIB, y entonces que un chabacán, un gañán venga a utilizar un recurso que es escaso, que es el recurso público, para un interés privado, da mucho coraje. Y finalmente, la austeridad. No se vale que en un país pobre se bote el pisto en cosas que son innecesarias. Entonces ahí te estoy dando yo 4 mecanismos: austeridad, control o política de rendición de cuentas, el tema de cero tolerancia con la corrupción y la exigencia de austeridad, para ver de qué manera la participación ciudadana no se vuelve a ser burlada con sujetos que prometen y después no cumplen. Claro, en el país no hay una decisión todavía de cambiar la constitución para hacer una cuestión que ya es común en otros países, que es un referéndum revocatorio de mandato. Es decir, si el soberano es el que pone con el voto al funcionario, lo puede quitar también. Lo que pasa es que aquí estamos a años luz de la posibilidad de que existe un referéndum de tipo. Y entonces aquel sujeto que entra a una elección, promete y no cumple, se le puede quitar, pues. Ojalá que lográramos eso en algún momento de nuestras vidas. Si vemos la política desde la perspectiva de lucha de poderes, ¿qué poder tiene la ciudadanía en este momento para poder hacer una revocatoria no legal, que pueda hacer una revocatoria o pueda cobrar y obligar al Estado y a los que administran el Estado a hacer las cosas que la población demanda? ¿Qué herramientas de poder crees que debe desarrollar la ciudadanía? Bueno, en primer lugar, informarse. Es fundamental para tener opinión política, tener conocimiento de lo que está pasando y de una información que pueda contrastar, que pueda estar seguro que es verídica. Entonces yo creo que lo que primero que tiene que hacer la población para tener opinión política es informarse de manera inteligente, con información que sea verídica. En segundo lugar, una vez que ya tienen la información, analizarla, poder estudiar las partes que conforman esa realidad, ver la relación que cada una de las partes tiene entre sí, sacar conclusiones como resultado del análisis. Y finalmente, tomar decisiones, es decir, mira, Francisco, los salvadoreños somos campeones en criticar, en lamentarnos, en discutir, pero al momento de movilizarnos,
no movemos ni las cejas para hacer que las cosas sucedan y cambien. Es decir, porque es bien fácil reunirse entre amigos, no en la asociación, entre amigos, para criticar. Eso somos campeones, para lamentarnos, para decir que nada sirve. ¿Y qué estamos haciendo nosotros en función de cambiar esa realidad? Nada, porque para eso no ponemos ni una pizca de nuestra energía y así no se vale tampoco. Exacto. Bueno, y también lamentando un poco el hecho de que no hay, bueno, liderazgos tenemos muchísimos, porque para ser líder no significa que sos bueno o que sos alguien positivo para la sociedad. Un jefe de maras también es un líder. O sea, hay muchos líderes y quizás hay demasiado liderazgo que no construye, sino que destruye. ¿No te parece? Sí, sí. Líder es un guía, líder es el que va adelante. Del tipo de liderazgo del bueno que estamos hablando, líder es el que da confianza, el que motiva, el que da seguridad, el que con solo llegar la gente se siente tranquila, que tiene ese magnetismo que todos quieren estar con él porque se sienten seguros, aunque la situación esté muy complicada. De esa clase de liderazgo hay que construirlo. Vaya, ¿qué es lo que, a propósito de lo que me estás preguntando? Están surgiendo caritas nuevas y hay que darles el beneficio de la duda. Está bien, o bueno, ya quieren empezar a participar en política, quieren irrumpir en la vida nacional. Ojalá que lo hagan con propuestas, ojalá que puedan articular un discurso coherente. Es decir, porque vemos dramáticamente, y tú lo vives más de cerca, cómo hay diputados que tienen grandes dificultades en lectoescritura, en lectura de cifras. Es verdaderamente de pena ajena ese comportamiento, pues. Entonces, yo creo que ahí debemos de ponernos como ciudadanos exigentes de aquellas personas que nos llegan a pedir el voto, que cuando hay elecciones no encuentran qué hacer para decirnos que les demos ese beneficio, se lo ganen. Incluso en otras partes hay firmas de actas de compromiso. Por supuesto que en la guerra, en el amor y en las elecciones se vale todo. Y muchos candidatos en el afán de conseguir el voto eh, prometen cualquier cosa. Yo creo que el candidato pide la prueba de amor. ¿Cuál es la prueba de amor que pide el diputado, el candidato a diputado? Que voten por él. Entonces, el ciudadano le debe decir, yo te voy a dar la prueba de amor, pero demostrame que me querés. Y la forma en que me vas a demostrar que me querés es presentándome una propuesta electoral que vamos a firmar ante notario como un acta de compromiso para que, si no cumplís tu problema, pero darlo por hecho de que estás frito, rostizado, ya no vamos a dar, como dice alguien ahí, ni un centavo partido por la mitad por ese candidato que prometió y no cumplió. Ok. Bueno, también es bueno, amigas y amigos, ver la trayectoria de las personas, ¿verdad? Porque la trayectoria de la gente dice mucho de quién es. Bueno, Roberto, ya cerrando, quisiera invitarte para otro programa para que hablemos sobre otro tema que está muy en boga y es muy preocupante, es la educación. Vamos a hablar sobre eso en otro programa. Palabras finales, Roberto. Bueno, un fuerte abrazo solidario a todos aquellos que estamos navegando esta pandemia. Es un momento muy complicado. Vamos a vivir con este virus durante mucho tiempo. Y el llamado es a que la conducta ciudadana debe ser de responsabilidad con uno mismo y con los que nos rodean y a partir de eso con toda la sociedad. Hay que navegar la pandemia como debe de ser, cuidándonos y cuidando a la familia. Ok, bueno, muchas gracias. Y bien, amigas y amigos, esto ha sido Escuela de Política aquí en Podemos TV. Hasta el próximo.
Este fue su programa, Escuela de Política, para que el poder ciudadano crezca y logremos mejorar la vida de nuestra gente. Solo aquí, en Podemos TV.